Hola amigos, en este video les voy a hablar de los actos reclamados en el juicio de amparo. Vamos a ver unas distintas clasificaciones. La primera clasificación, actos positivos y actos negativos. ¿Para qué es relevante esta clasificación? Entre otras cosas, para determinar en qué casos aplica la suspensión del acto reclamado y en qué casos aplica la restitución provisional. Como ejemplo de los actos positivos son aquellas conductas que efectivamente realiza la autoridad responsable, por decir la expedición de un decreto, el dictado de una sentencia, la emisión de una ley. Y los actos negativos hacen referencia a omisiones, es decir, cuando hay una ausencia de una conducta, cuando la autoridad no hace lo que tendría que hacer. Aquí este es el contexto de la restitución provisional que contempla la propia ley de amparo. Por ejemplo, podría ser que las autoridades encargadas de la protección de las áreas naturales protegidas no hicieron su labor. Que por ejemplo también puede ser el caso de una persona que es derechohabiente a por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE, va a ese lugar y no lo atienden. Aquí es importante distinguir los actos negativos, es decir, las omisiones, y por otra parte las respuestas negativas o las prohibiciones que emita la autoridad, porque son cosas distintas. Cuando estamos hablando de actos negativos nos referimos a una omisión, a una ausencia de conducta. Ahí la autoridad no está haciendo algo, está sin hacer nada. Mientras que en las respuestas negativas o prohibiciones vamos a suponer que una persona solicita un permiso para talar un árbol y la autoridad administrativa se lo niega. Aquí sí hay una conducta, pero esa conducta está referida a negarle la solicitud al quejoso. Otra clasificación son los actos materiales y los actos normativos. Los actos materiales, como su nombre lo indica, son simplemente aquellos que se ejecutan y no tienen un efecto normativo, es decir, no crean una norma jurídica. Como ejemplo podemos tener la demolición de una construcción, por ejemplo también pueden ser actos de tortura. A diferencia, por ejemplo, los actos normativos, estos sí tienen por efecto producir una norma jurídica, ya sea una norma jurídica individualizada o una norma jurídica general. Puede ser, como ejemplos de estos últimos, pueden ser una sentencia, la imposición de un estado de clausura. ¿Y para qué es relevante esta clasificación? Pues aquí nos va a servir, por ejemplo, para identificar cuándo estamos ante actos consumados de forma irreparable. Por lo general vamos a suponer en los actos materiales, vamos a suponer un acto de tortura. Ahí, pues bueno, ya el quejoso sufrió los golpes, ya no hay forma de que se elimine eso. Cosa distinta pasa con los actos normativos, en los cuales, por virtud de la nulidad, podemos destruir los efectos jurídicos que se hayan realizado. Es decir, por decir algo, se dictó una sentencia que estaba violando algún derecho humano, se anula y así se destruyen los efectos y las consecuencias que pudieron haber derivado de esa sentencia. También en los actos materiales tenemos que distinguir, o también se subdividen en los actos de ejecución duradera, también lo que la doctrina conoce como los continuos o los de tracto sucesivo, y los de ejecución realizada o los actos consumados. Aquí ya, como habíamos dicho, es irrelevante esta clasificación para determinar cuándo estamos en un caso de un acto consumado de forma irreparable, porque si es un acto consumado de forma irreparable, recuerden que el legislador considera que ese es un motivo suficiente para que sea improcedente el juicio de amparo, aunque hay un tema de inconstitucionalidad de esa fracción que ya lo hemos abordado en nuestro tratado de amparo. En la descripción les dejo un enlace por si quieren saber más de eso. Otra clasificación de los actos reclamados son las violaciones de imposible reparación
y las violaciones de reparación posible. ¿A qué se refiere? Las primeras, es decir, las de imposible reparación, la doctrina antes consideraba, y también algunos criterios judiciales consideraban que abarcaban aquellas violaciones procesales graves y las violaciones a derechos sustantivos. Hoy en día, la ley de amparo contempla una definición, bueno, hay dos definiciones, una negativa y una positiva. La positiva dice que son únicamente las violaciones a derechos sustantivos, y hay una disposición en la regulación del amparo directo que, si se interpreta, podría dar una definición en sentido contrario, una definición negativa que incluiría también violaciones graves, pero la verdad es que el Poder Judicial se ha inclinado más por decir que las violaciones de imposible reparación se van a acotar a las violaciones únicamente de derechos sustantivos. ¿Por qué es relevante? Pues bueno, si estamos en una imposible reparación, vamos a tener habilitado el amparo indirecto. Otra clasificación, atendiendo a la causa eficiente, pueden ser los actos reclamados provenientes de autoridades y los otros provenientes de particulares. Aquí recordemos que, en términos del artículo 103 de la Constitución, el Poder Judicial de la Federación única y exclusivamente tiene facultad para conocer de las violaciones cometidas por las autoridades. Las violaciones cometidas por los particulares son competencia local. Si bien es cierto que también la ley de amparo hace una equiparación ahí de los particulares, los equipara a autoridades, esa ficción legal también puede tildarse de inconstitucionalidad por esa invasión de competencias. También eso lo desarrollamos más a fondo en el Tratado de Amparo. También, atendiendo a la autoridad, el acto reclamado se puede dividir en provenientes de una autoridad jurisdiccional, administrativa, legislativa o un organismo constitucionalmente autónomo. Esto es relevante porque recuerden que el amparo directo solamente va a proceder respecto de autoridades con facultad jurisdiccional. Entonces nunca va a haber un amparo directo respecto de una autoridad administrativa que no ejerza, porque aquí tenemos que recordar que el principio de división de poderes tiene excepciones, pero que una autoridad realice actos materialmente administrativos y que tenga el carácter formal de administrativa, pues no va a figurar como autoridad responsable. Tampoco la autoridad legislativa. Si bien es cierto, en el amparo directo se puede impugnar la aplicación de una ley, la realidad es que no estás teniendo como acto reclamado la ley, simplemente la aplicación. Para efectos prácticos, ¿qué significa eso? Que si tú promueves un amparo directo en contra, o bueno, en contra de una resolución en la que te aplican un artículo inconstitucional, el efecto va a ser que únicamente para ese caso concreto te van a desaplicar la norma. Cosa distinta con un amparo indirecto, en el cual sí el acto reclamado es la ley, y ahí el efecto del amparo va a ser que te quitan el efecto o la aplicación para el caso concreto y también para lo futuro. También hay otra clasificación de los actos reclamados, que pueden ser declarativos o aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. Respecto de los meramente declarativos, pues va a ser improcedente el juicio de amparo porque no hay un perjuicio, no hay un agravio. Otra clasificación pueden ser, esta es una vacilada y esto viene desde Vallarta, en los actos consentidos, los no consentidos o los derivados de otros consentidos. Entiendan algo, los derechos humanos son irrenunciables, entonces no puedes consentir un acto que los viole. Eso, desde la perspectiva propia de los derechos humanos, es incompatible. Ahora, si lo quieren ver también desde la perspectiva del derecho constitucional, también es una tontería, porque sería tanto como permitir que tanto el quejoso y la autoridad responsable celebraran un contrato que esté por encima de la Constitución. Entonces eso también es absurdo. Y también respecto de la teoría de los contratos, o sea, si ven el consentimiento de un acto reclamado que viola derechos humanos, sería un contrato con ilicitud en el objeto, entonces por lo tanto anulable. Pero pues bueno, eso váyanselo a explicar al legislador.
Eh, Otra clasificación tenemos aquí atendiendo a la temporalidad, los actos presentes y los actos futuros. Los futuros a su vez los vamos a clasificar en los inminentes y los no inminentes. El Poder Judicial es muy renuente a darle entrada a los amparos en contra de actos futuros. Y eso porque dicen que el perjuicio o el agravio tiene que ser actual. Aquí el tema es que el Poder Judicial está olvidando que también el Estado mexicano tiene obligaciones de prevenir violaciones a los derechos humanos. Entonces, aquí es muy cuestionable el desechamiento de una demanda de amparo ante un acto futuro inminente. Entonces, ahí esos son argumentos, ¿no?, que pueden hacer valer en su caso, ¿no?, que también hay obligaciones de prevenir violaciones a los derechos humanos. Y pues bueno, esto ha sido todo por este video. Hago este video porque alguno de ustedes me pidió que diéramos algunos ejemplos y algunas clasificaciones de los actos reclamados. Y pues bueno, este video pues va a estar subiéndose a nuestro canal de YouTube. Les recordamos que se suscriban. Vamos a seguir subiendo material de amparo y también de otras materias, de otros temas. Van a haber algunas listas de reproducción en el propio canal. Así que ustedes ya pueden elegir qué temas son los que les interesan. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos.